Hola amigos Sportstream, bienvenidos a la programación de la fecha 16 de esta fase 2 en la Liga 1 del Perú en este 2021. Una jornada en la que ya sabemos que el Sporting Cristal y Alianza Lima van a definir al campeón nacional a fines de noviembre, pero hacia abajo también se define qué equipos van a ingresar a la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y sobre todo qué equipos van a descender, y esa pelea está de candela. Así que revisemos estos partidos de la jornada, donde obviamente la del domingo entre Cristal y Alianza es el que deslumbra, y mucho ojito porque ese encuentro podría definir quién se queda con la punta del acumulado y a su vez podría definir también las localías, y en caso que habiliten el público en los estadios podría llevar a sus hinchas en ese último partido en las finales. Así que revisemos cuándo será ese duelo. Y empezará esta jornada el viernes 22 de octubre a las 11 de la mañana en el Estadio Monumental de AT, donde la Academia Cantolao juega contra el UTC de Cajamarca, partido clave. Obviamente el equipo del Delfín necesita ganar porque solamente está a 2 puntos de la zona directa del descenso, pero el UTC tiene sus urgencias. Está complicado que ingrese a la Sudamericana porque se encuentra a 4 puntos faltando 6, pero las ilusiones seguramente no las va a perder. Así que yo espero que sea un partido bastante abierto, donde el empate no les favorece a ninguno de los dos. Pasamos luego a la 1:15 de la tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde el Ayacucho Fútbol Club juega contra el Cienciano del Cusco. Partido también importante, ya que ambos se encuentran igualados en la tabla con 34 unidades, justamente en el 7º y 8º lugar de Sudamericana, pero necesitan ganar, no para ingresar a Libertadores porque va a estar bien complicado. El equipo ayacuchano está a solamente 2 del Manucci, que está todavía afuera, pero el Cienciano, algo parecido, va a querer por lo menos quedarse en este puesto de Sudamericano. Así que esperemos que sea un partido con muchas emociones y con muchos goles. Y para acabar la jornada del viernes, pasamos a las 3:30 de la tarde en el Estadio Monumental de AT, donde el Sport Boys del Callao juega contra el Carlos Manucci de Trujillo, otro partido clave por las copas, ya que el Boys todavía mantiene la chance de ingresar a Libertadores, pero necesita ganar este partido y esperar que los de arriba no lo hagan. En cambio el Manucci, fuera de las copas internacionales, necesita ganar sí o sí, porque si no, se puede olvidar de ingresar a Sudamericana como lo hizo esta temporada. Así que esperemos que este encuentro sea de ida y vuelta y con muchos goles. Pasamos luego al sábado 23 de octubre a las 11 de la mañana en el Estadio Alberto Gallardo, donde el Sport Huancayo jugará contra el Deportivo Binacional. Partido clave, pero por la parte de abajo. El Huancayo no va a ingresar a copas, pero con una victoria, matemáticamente, ya estará salvado del fantasma del descenso. Pero el Binacional, luego de su derrota frente a la U, necesita ganar los 2 partidos siguientes para que no pueda descender. Así que yo veo aquí un partido en el que no se van a guardar nada y seguramente irán con todo al ataque. Pasamos luego a la 1:15 de la tarde en el Estadio Iván Elías Moreno, donde la Universidad San Martín de Porres juega contra la Alianza Atlético de Sullana, otro partido clave por la parte de abajo y específicamente por no descender. La San Martín se aferra a las últimas chances de no bajar, ya que si pierde podría matemáticamente ya descender. El Sullana también está complicado, pero una victoria lo podría alejar todavía y en la última jornada salvarse. Así que en este partido no se van a guardar nada, irán con todo al ataque, sobre todo el equipo santo, que necesita ganar por primera vez en esta fase 2. Y para acabar la jornada sabatina, pasamos a las 3:30 de la tarde en el Estadio Alberto Gallardo, donde Universitario de Deportes jugará contra el Cusco Fútbol Club. Partido también de necesidades distintas, mientras que la U está buscando quedarse en Copa Libertadores y para eso necesita ganar. El Cusco está en zona de descenso e igual que la San Martín, si pierde podría matemáticamente ya estar descendido en este partido.
Así que yo auguro aquí un partido con muchas emociones y esperemos también con muchos goles. Pasamos luego al domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana en el estadio Alberto Gallardo, donde el Deportivo Municipal juega contra el Melgar de Arequipa. Buen partido, ¿eh? El equipo del Muni no va a ingresar a puestos de copas internacionales. Con una victoria también ya zafa el descenso, así que no está tan necesitado, pero el equipo Characato está a un punto de la Copa Libertadores y económicamente saben que hay una gran diferencia entre Sudamericana y el máximo torneo de clubes de Conmebol. Así que yo veo aquí un partido donde el equipo de Melgar seguramente irá con todo y el Muni tratará de esperarlo a ver de contragolpe si le puede hacer daño. Solo esperemos que sea un partido también de ida y vuelta. Pasamos luego a la 1:15 de la tarde en el campo auxiliar de la Videna, donde la Universidad César Vallejo jugará contra la Alianza Universidad de Huánuco. Partido de extremos, ya que el Vallejo está a un punto de quedarse fuera de Libertadores y necesita ganar para mantener su cupo al torneo. Pero el equipo huanuqueño tiene que ganar para salir de la zona de revalidación. Hasta ahora estaría jugando con el Carlos Stein este repechaje, pero no lo quiere hacer. Así que seguramente en este campo reducido van a tratar de ir a atacar con todo y meter una buena cantidad de goles. Y para acabar toda la jornada, pasamos a las 3:30 de la tarde en el Estadio Nacional de Lima, donde Alianza Lima juega contra el Sporting Cristal. El partido de la fecha, pero uno diría no juegan ya por nada, ambos están en la final, van a ir con suplentes, mucho ojito, repito, porque el que se quede con el acumulado en un hipotético escenario donde permitan los hinchas en el estadio, el equipo que quede primero podría llevar a sus hinchas en esa final. Así que es un partido que puede definir ese aspecto determinante. Así que veremos quién gana este neoclásico del fútbol peruano. No se olviden, amigos de Sportstream, que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú, partido de la selección peruana, los resúmenes de la fecha, las previas, los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!